Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, te llevaremos a recorrer la ciudad del Cairo, la vibrante capital egipcia, y el patrimonio arqueológico del Antiguo Egipto, un verdadero tesoro de historia y cultura que ha cautivado a viajeros durante siglos. En total, te proponemos llevarte por 10 destinos, siendo el Cairo la base desde la que emprenderemos nuestro viaje. A pocos kilómetros de su bullicioso centro, el paisaje se transforma en un viaje en el tiempo, revelando una colección única de monumentos que han sido reconocidos como patrimonio de la humanidad por su valor universal y su legado histórico. Los monumentos antiguos egipcios narran la historia de una civilización que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Estas maravillas arquitectónicas no solo representan el ingenio y la creatividad de los antiguos egipcios, sino que también ofrecen un vistazo al profundo simbolismo religioso, político y cultural que moldeó una de las civilizaciones más duraderas del mundo. A medida que exploramos estos sitios, nos encontramos cara a cara con el legado de faraones, dioses y mitos que han trascendido el tiempo. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir una de las regiones más antiguas y ricas de la humanidad. En primer lugar, nos dirigiremos al Cairo, la bulliciosa y vasta capital de Egipto, que alberga a más de 17 millones de habitantes, se despliega majestuosamente a lo largo de las orillas del río Nilo, presentando un paisaje urbano tan diverso como su rica historia. Desde una vista aérea, el inmenso río serpentea a través de la ciudad, dividiendo el desierto circundante en una metrópoli repleta de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno coexisten en armonía. Entre los monumentos que dominan el horizonte, se encuentra la imponente ciudadela del Cairo, una fortaleza histórica que ha protegido la ciudad desde su construcción en el siglo XII por el famoso sultán Saladino. La entrada a la ciudadela de Saladino, con su formidable arquitectura militar, transporta a los visitantes a una época de cruzadas y conquistas. La ciudadela alberga varios edificios históricos importantes, incluyendo la famosa mezquita de Muhammad Ali, que es uno de los monumentos más reconocibles del Cairo. La ciudadela ofrece vistas panorámicas de la ciudad y es un símbolo de la herencia islámica de Egipto. La fortaleza de Babilonia es una antigua fortaleza que data de la época romana. Fue construida durante el siglo I después de Cristo, y desempeñó un papel crucial en la historia de Egipto, particularmente durante el periodo romano y bizantino. Allí se encuentra la famosa Torre Romana, una estructura imponente que refleja la ingeniería militar romana, que ha resistido el paso de los siglos. La Torre del Cairo es una estructura icónica de 187 metros de altura, que ofrece vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y el río Nilo. Construida en 1961, su diseño único, inspirado en una flor de loto, la convierte en un símbolo arquitectónico moderno de Egipto. Desde su cima, la extensión interminable de minaretes, cúpulas y calles sinuosas revela la identidad islámica del Cairo, donde más de 500 mezquitas se elevan sobre el horizonte, cada una con su historia y particularidad. Entre estas mezquitas, la mezquita del Sultán Hassan destaca por su grandiosidad y su imponente minarete, que se alza como un faro espiritual sobre la ciudad. Construida en el siglo XIV, esta mezquita es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura islámica mameluca y continúa siendo un importante lugar de culto. Muy cerca se encuentra la mezquita de Muhammad Ali, un símbolo de la modernización de Egipto en el siglo XIX, cuya magnífica cúpula y delicados minaretes dominan el paisaje de la ciudadela. Al ingresar al salón interior de la mezquita de Muhammad Ali, los visitantes se ven rodeados por un espacio vasto y luminoso, adornado con elaboradas lámparas y decoraciones que reflejan el estilo otomano. Este lugar no solo es un sitio de oración, sino también un punto de referencia cultural y arquitectónico en el Cairo. Otra joya en la vasta colección de mezquitas del Cairo es la mezquita de Al-Azhar, fundada en el siglo X, y sede de la universidad islámica más antigua del mundo, que sigue siendo un centro de aprendizaje y enseñanza religiosa hasta hoy. La mezquita de Bentulún, una de las más antiguas y mejor conservadas de la ciudad, ofrece una serenidad incomparable con su vasto patio y su singular minarete espiral. No menos impresionante es la mezquita Al-Hakim,
conocida por su vasta entrada con torres gemelas y su amplio patio, un lugar donde la historia resuena en cada rincón. Más allá de sus mezquitas, El Cairo es también famoso por sus mercados callejeros, donde el bullicio, los colores y los aromas sumergen a los visitantes en una experiencia sensorial única. En estos bazares, como el famoso Khan el Khalili, se pueden encontrar desde especias y joyas hasta obras de arte y recuerdos. Las cafeterías al aire libre ofrecen un respiro, permitiendo a los visitantes disfrutar de un té o un café, mientras observan el ir y venir de la vida diaria en la ciudad. Las calles peatonales del centro del Cairo están llenas de vida, rodeadas por edificios históricos y tiendas modernas. Aquí, el pasado y el presente se entrelazan, especialmente en el barrio copto, donde la iglesia cristiana copta, con sus antiguas raíces, y la famosa iglesia colgante ofrecen un vistazo al legado cristiano de Egipto. La iglesia colgante, suspendida sobre la puerta de una antigua fortaleza romana, es uno de los santuarios más antiguos y venerados de la comunidad cristiana copta. El complejo de Qalawun, situado en la famosa calle Al-Muiz en el Cairo, es uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de la ciudad, testimonio de la riqueza y el esplendor de la arquitectura islámica mameluca. Este complejo incluye una mezquita, una madrasa, así se llama a la escuela islámica, un hospital y el majestuoso mausoleo del sultán. Este conjunto no solo servía como un lugar de culto y educación, sino también como un centro de caridad, reflejando el compromiso del sultán con su pueblo. En resumen, El Cairo es una ciudad que fusiona la historia con la modernidad. Desde sus mezquitas centenarias hasta sus bulliciosos mercados y sus iglesias coptas, la ciudad es un crisol de culturas y tradiciones que esperan ser descubiertas. En segundo lugar, nos dirigiremos a Giza, donde se encuentra la necrópolis de Giza, ubicada a 20 kilómetros del Cairo. Es uno de los sitios arqueológicos más icónicos y enigmáticos del mundo, hogar de las majestuosas pirámides y la Gran Esfinge. Dominando el paisaje, la Gran Pirámide de Giza, construida por el faraón Keops alrededor del 2580 a.C., es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se mantiene en pie. Esta colosal estructura de piedra, que originalmente se alzaba a 146 metros de altura, fue durante siglos la construcción más alta del mundo, asombrando a generaciones con su precisión arquitectónica y el misterio que rodea su construcción. Junto a la Gran Pirámide, se encuentran la Pirámide de Kefren y la Pirámide de Miserino. La Pirámide de Kefren, ligeramente más pequeña que la de Keops, es fácilmente reconocible por el revestimiento de piedra caliza que aún se conserva en su cúspide. A su vez, la Pirámide de Miserino, aunque es la más pequeña de las 3 principales, destaca por su complejidad y el refinamiento en su diseño. Frente a la Pirámide de Kefren se encuentra el Templo del Valle de Kefren, una estructura que alguna vez estuvo unida a la pirámide mediante una calzada procesional, y que servía para los ritos funerarios del faraón. La Gran Esfinge, que custodia la necrópolis, es otra de las maravillas de Giza. Esta gigantesca escultura con cuerpo de león y cabeza humana, que se cree representa al faraón Kefren, es una de las obras más antiguas y simbólicas de Egipto. Al recorrer la necrópolis, es común encontrar caravanas de camellos, que transportan a los visitantes a través del vasto y abrasador desierto, ofreciendo una experiencia única que conecta el presente con el antiguo pasado egipcio. Este lugar no solo es un testimonio de la grandeza de los faraones, sino también un enigma que continúa fascinando a arqueólogos e historiadores por igual. En tercer lugar, nos dirigiremos a la necrópolis de Saqqara, situada a 30 kilómetros al sur del Cairo. Es uno de los sitios arqueológicos más antiguos y extensos de Egipto. Es famosa por albergar la impresionante pirámide escalonada de Zoser, la primera pirámide de Egipto y un hito revolucionario en la arquitectura funeraria. Construida durante la tercera dinastía alrededor del 2650 a.C., esta pirámide marcó el comienzo del periodo de las grandes construcciones en piedra. Con sus 6 escalones que ascienden hacia el cielo, la pirámide de Zoser es un testimonio de la destreza y la innovación de los antiguos egipcios, que utilizaron técnicas que influirían en todas las pirámides posteriores. La entrada a la pirámide escalonada de Zoser es igualmente impresionante, rodeada por un complejo funerario,
que incluye templos y patios diseñados para servir al culto del faraón en su vida después de la muerte. Al caminar por el imponente corredor de columnas que conduce al patio principal, los visitantes son transportados a un tiempo en el que los rituales y las creencias sobre la vida después de la muerte dictaban la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Saqqara no solo ofrece una visión fascinante de los inicios de la arquitectura monumental egipcia, sino también de las creencias religiosas y los complejos rituales que acompañaban a los faraones en su viaje hacia la eternidad. En cuarto lugar, nos dirigiremos a Luxor, conocida en la antigüedad como la majestuosa ciudad de Tebas. Es uno de los destinos más emblemáticos de Egipto y del mundo. Situada a orillas del río Nilo, Luxor es un vasto museo al aire libre que alberga algunos de los tesoros arqueológicos más impresionantes de la humanidad. La ciudad fue el centro del poder durante el Nuevo Reino de Egipto y su esplendor aún resuena a través de sus monumentos. En la orilla occidental del Nilo se encuentra el famoso Valle de los Reyes, donde se enterraron a los faraones más poderosos, incluyendo la tumba de Tutankamón. Este valle es un testimonio del profundo respeto que los antiguos egipcios tenían por la vida después de la muerte. En la orilla oriental de Luxor se erigen dos de los templos más magníficos de Egipto, el Templo de Karnak y el Templo de Luxor. El Templo de Karnak es una vasta estructura que fue construida hace más de 2000 años, es particularmente conocido por sus enormes columnas, especialmente en la sala hipóstila, donde 134 columnas gigantes se elevan como un bosque de piedra que desafía el tiempo. El Templo de Luxor, conectado antiguamente con Karnak a través de una avenida de esfinges, es otro ejemplo impresionante de la devoción y la grandeza de la arquitectura faraónica. Estos templos no solo eran lugares de culto, sino que también simbolizaban el poder y la gloria de los dioses y faraones que gobernaban Egipto. Frente a la ciudad de Luxor, en la orilla occidental, se alzan los colosos de Memnón, dos imponentes estatuas de piedra que han vigilado la entrada al templo funerario de Amenhotep III durante milenios. No muy lejos de allí se encuentra el templo funerario de Hatshepsut, una de las reinas más célebres de Egipto. Este templo, con su diseño en terrazas y su ubicación espectacular en un acantilado, es una maravilla de la ingeniería antigua. También en la orilla occidental se halla el templo de Medinet Abu, dedicado a Ramsés III, famoso por sus relieves que detallan las victorias militares del faraón. Cada uno de estos monumentos en Luxor cuenta una parte esencial de la historia de Egipto, y juntos conforman un viaje fascinante a través del esplendor del antiguo Egipto. En quinto lugar, nos dirigiremos al templo de Edfu, dedicado al dios Horus. Es uno de los templos mejor conservados de todo Egipto y un magnífico ejemplo de la arquitectura del período tolemaico. Situado en la ciudad de Edfu, a orillas del río Nilo, este templo fue construido entre el 237 y el 57 a.C. Su grandiosa entrada, conocida como el Pilono, está flanqueada por dos imponentes estatuas del dios Horus en forma de halcón, que dan la bienvenida a los visitantes al recinto sagrado. Al cruzar la entrada al templo de Edfu, los visitantes son transportados a un mundo de mitología y culto antiguo, donde las paredes están adornadas con intrincados relieves que narran las hazañas de Horus y su batalla contra su tío Set. El templo de Horus en Edfu no solo es conocido por su monumental tamaño, sino también por la claridad con la que ha conservado la estructura de un templo egipcio clásico. Desde el pilono de la entrada hasta el santuario en su interior, cada parte del templo está alineada para reflejar la progresión simbólica hacia lo sagrado. El patio exterior permite la entrada de la luz solar, mientras que los pasillos se vuelven progresivamente más oscuros a medida que se avanza hacia el Santa Santorum, el lugar más sagrado del templo, donde se albergaba la estatua de Horus. Este templo, con su diseño imponente y sus inscripciones detalladas, ofrece una visión profunda de las prácticas religiosas y la vida espiritual en el antiguo Egipto. En sexto lugar, nos dirigiremos al templo de Philae, dedicado a la diosa Isis. Es uno de los sitios arqueológicos más evocadores de Egipto. Está situado en una isla en el río Nilo, cerca de la ciudad de Asuán. Originalmente construido en la isla de Philae durante el período tolemaico, este templo fue un importante centro de culto hasta bien entrada la era romana. La majestuosidad del templo, con sus columnas, patios y santuarios,
refleja el esplendor de la arquitectura egipcia y la devoción que los antiguos egipcios sentían por la diosa Isis, considerada la madre divina y protectora del faraón. En la década de 1960, la construcción de la presa de Asuán amenazó con inundar la isla de Philae, poniendo en peligro el templo y otros monumentos antiguos. En una hazaña de ingeniería y preservación cultural, el templo fue desmontado pieza por pieza y trasladado a la isla vecina de Ajilquia, donde fue reconstruido cuidadosamente para mantener su alineación y su estructura original. Hoy en día, el templo de Philae continúa siendo un símbolo de la duradera influencia de la religión egipcia antigua y un testimonio del esfuerzo internacional por preservar el patrimonio cultural del mundo. En séptimo lugar, nos dirigiremos al templo de Dendera, ubicado en la ciudad de Dendera al norte de Luxor. Es también uno de los templos mejor conservados de Egipto y una maravilla de la arquitectura antigua. Su exterior, con imponentes muros de piedra y columnas adornadas con intrincadas inscripciones y relieves, presenta un imponente testimonio del arte y la habilidad arquitectónica de los antiguos egipcios. La fachada del templo está flanqueada por enormes pilones y una serie de esfinges que conducen a la entrada principal. Estos elementos proporcionan un primer vistazo al esplendor del templo y establecen una atmósfera majestuosa y solemne que prepara al visitante para el esplendor que aguarda en el interior. Al ingresar al templo de Dendera, los visitantes son recibidos por un interior ricamente decorado con magníficos relieves y pinturas que narran escenas mitológicas y rituales religiosos. El santuario central está dedicado a la diosa Hathor, conocida por ser la diosa del amor, la música y la maternidad. Los pasillos y cámaras interiores, con sus columnas decoradas y techos pintados, ofrecen una experiencia visual que transporta a los visitantes al mundo religioso y cultural del antiguo Egipto, haciendo del templo de Dendera un sitio indispensable para los entusiastas de la historia y la arqueología. En octavo lugar, nos dirigiremos al sitio arqueológico de Abu Simbel, situado en el sur de Egipto, cerca de la frontera con Sudán. Es famoso por sus majestuosos templos excavados en la roca, construidos durante el reinado de Ramsés II. El gran templo de Ramsés II es la joya de Abu Simbel, con su impresionante fachada adornada por 4 colosales estatuas del faraón que vigilan el horizonte. Al adentrarse en el templo, los visitantes quedan asombrados por sus extensos pasillos y salas decoradas con intrincadas escenas, que representan la grandeza de Ramsés II y sus victorias militares. Las paredes del templo están cubiertas con detalladas inscripciones y relieves que narran sus campañas y rituales religiosos. Cerca del gran templo se encuentra el templo menor, dedicado a la reina Nefertari, la esposa favorita de Ramsés II. Este templo, aunque más pequeño, es igualmente impresionante en su diseño y decoración. La entrada está flanqueada por estatuas de la reina Nefertari y la diosa Hathor, destacando la importancia de Nefertari en la vida del faraón. El interior del templo presenta relieves y pinturas que honran tanto a Nefertari como a las deidades egipcias, mostrando la profunda devoción y respeto que Ramsés II tenía hacia su esposa. Ambos templos siguen siendo un testimonio impresionante del arte y la arquitectura del antiguo Egipto. En noveno lugar, nos dirigiremos al templo de Komombo, ubicado a orillas del río Nilo. Es uno de los sitios más singulares de Egipto, debido a su diseño simétrico y doble dedicación a 2 deidades, Sobek, el dios cocodrilo, y Horus, el dios halcón. Este templo, construido durante la dinastía tolemaica, destaca por sus impresionantes columnas que sostienen los techos de las salas hipóstigas. Cada una de estas columnas está decorada con intrincados jeroglíficos y relieves que cuentan historias mitológicas, rituales y ofrendas dedicadas a los dioses. La simetría en su diseño es única, ya que prácticamente todo en el templo está duplicado: salas, santuarios y corredores, cada uno dedicado a una de las 2 divinidades. Al caminar por el templo, los visitantes pueden observar de cerca los elaborados jeroglíficos esculpidos en las columnas, que son una muestra del arte y la devoción religiosa del antiguo Egipto. Estas inscripciones y relieves no solo son visualmente impresionantes, sino que también brindan una visión detallada de las creencias y prácticas religiosas de la época. Uno de los detalles más fascinantes es el relieve que se encuentra en la parte posterior del templo, que representa instrumentos médicos,
lo que sugiere que Komombo pudo haber sido un centro de sanación en su tiempo. En conjunto, el templo de Komombo es una parada obligada para cualquiera que desee profundizar en la rica historia y arquitectura del antiguo Egipto. En décimo y último lugar, nos dirigiremos a las pirámides de Dayur, situadas al sur de Saqqara. Son testigos excepcionales de la evolución arquitectónica de las pirámides en el antiguo Egipto. La más destacada es la pirámide doblada, llamada así por su forma peculiar. Comienza con un ángulo empinado de 54 grados, que aproximadamente a la mitad de su altura, se reduce a 43 grados, creando una apariencia doblada. Este diseño inusual se atribuye a un cambio de planes durante la construcción, posiblemente para evitar el colapso de la estructura debido a la inestabilidad en su base. A pesar de su apariencia única, la pirámide doblada es una de las pirámides mejor conservadas del país, con gran parte de su revestimiento de piedra caliza original aún intacto. Muy cerca de la pirámide doblada se encuentra la pirámide roja, llamada así por el tono rojizo de las piedras calizas que la componen. Esta pirámide, considerada la primera verdadera pirámide de caras lisas, marca un hito en la ingeniería egipcia, perfeccionando los errores cometidos en la construcción de la pirámide doblada. La pirámide roja, construida por el faraón Snefru, es la tercera pirámide más grande de Egipto, después de las de Giza. Este complejo piramidal en Dayur ofrece una fascinante visión del desarrollo de la arquitectura funeraria real, sirviendo como precursor directo de las icónicas pirámides de Giza. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el Cairo y los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gustó, no dudes en poner un me gusta o suscribirte al canal. O mejor aún, ambas cosas, ya que nos estarás ayudando muchísimo a seguir produciendo contenido. Te recordamos también que puedes consultar otros vídeos del canal, en el que hemos visitado otras ciudades y regiones, así como otras áreas pequeñas donde hemos explorado las principales riquezas turísticas de las mismas. Nada más por hoy, te dejamos un abrazo y hasta la próxima.